Con este video inicio una nueva unidad que es la temperatura y el calor. Son dos conceptos completamente diferentes que los iremos diferenciando en la medida en que vayamos entrando en el estudio de estos temas. Hoy me voy a limitar a hablar de la dilatación lineal, que corresponde a la expansión térmica de los cuerpos cuando al aumentar considerablemente su temperatura también cambian sus dimensiones. Es como cuando un portón grande de metal recibe el sol durante varias horas del día y se va a abrir y está forzado. Significa que se expandió. O cuando un cuerpo se calienta, pues se expande volumétricamente. En el día de hoy, la dilatación lineal se refiere al aumento de longitud, es decir, consideramos a lo largo de que puede ser de una varilla, puede ser de un tubo, de una cuerda metálica, ¿sí? Para poder entender mejor el tema, voy a iniciar explicando cómo funciona un termómetro de mercurio. Acá tengo un termómetro de mercurio. Es un tubo de vidrio que interiormente tiene un pequeño capilar muy reducido por el cual sube la columna de mercurio. En la parte inferior hay un depósito, ¿sí?, que cuando se calienta o le entra calor, ¿sí?, puede ser con la mano, con los dedos puedo aplicarle calor, inmediatamente la columna comienza a ascender lentamente. Entonces se produce el fenómeno de dilatación, ¿sí? Veámoslo aquí en la gráfica que me queda más fácil. A una temperatura ambiente, una temperatura inicial, la columna está ahí. Si se aumenta la temperatura por la entrada de calor, la columna sube, la columna aumenta su longitud, digamos hasta por acá, un delta de L. Recuerde que esa expresión delta la usamos en matemáticas para indicar incremento o variación. En forma similar o en forma como parecida, tomemos acá una varilla metálica de longitud inicial L sub I. A una temperatura inicial T sub I, si le aplicamos calor, la varilla se extiende, se expande, ¿sí? Digamos que se expande esta cantidad delta de L. Ese aumento de longitud, es decir, se produjo cuando llega a una temperatura final T sub F. Ese delta de L depende básicamente de tres factores. El primero, la longitud inicial de la varilla. A mayor longitud inicial, mayor dilatación. En segundo lugar, depende de la variación de temperatura. Es decir, entre más se aumente su temperatura, más se va a aumentar su dilatación. Y en tercer lugar, depende del material. No se dilata lo mismo una varilla de cobre que una varilla de acero o una varilla de aluminio, por ejemplo, ¿sí? Cada metal tiene su propia dilatación. Siguiendo con esta proporcionalidad, la dilatación será proporcional o directamente proporcional a la longitud inicial y directamente proporcional a la variación de temperatura. A mayor longitud inicial, mayor dilatación; a mayor temperatura, mayor dilatación. Esto implica una ecuación que tiene una constante de proporcionalidad que la vamos a llamar alfa. Ese alfa recibe el nombre de coeficiente de dilatación lineal, que es propio para cada material. Recuerden el nombre, coeficiente de dilatación lineal. ¿Cómo se calcula? Como alfa igual
este valor que está multiplicando pasa a dividir, entonces nos queda delta de L sobre L sub I por delta de T. Los estudiosos, para calcular el valor de cada coeficiente en los diferentes materiales, lo que han hecho es, en laboratorio, toman una barra de longitud conocida L sub I, la calientan, miden la variación de temperatura y también miden la dilatación, y de esa manera se calcula. Es como si aquí en el termómetro midiéramos esta delta de L, midiéramos con el termómetro, esto tiene una escala de temperatura que nos mide cuánto varía la temperatura, y de esa manera pues uno tendría los datos y se calcula. Este delta L lo podemos medir en metros, este L sub I lo podemos medir en metros, y la variación de temperatura en grados centígrados. Quiere decir que este metro se cancela y obtenemos 1 sobre grados centígrados. Una unidad dada como fraccionario pues no es cómoda y no se usa, entonces se escribe como grados centígrados a la menos 1. Es la unidad que vamos a usar para medir el coeficiente de dilatación lineal. Espero que hasta ahí esté clara esta parte. Veamos ahora cómo, bueno, ya vimos cómo se calcula el coeficiente. Podemos mirar para algunos elementos, por ejemplo el aluminio, ¿sí? El alfa del aluminio es igual a 24 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Es decir, 0,00024 grados centígrados a la menos 1. Por ejemplo, el coeficiente del hierro es igual a 12 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1, es decir, 0,00012 grados centígrados a la menos 1. Es como si tuviéramos la coma acá, la corremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por eso se tiene a la menos 6, ¿sí? Expresión en notación científica, expresión decimal. Veamos una aplicación, veamos un ejemplo de dilatación lineal. Si se tiene, por ejemplo, una varilla, piensen en una varilla de cobre, o mejor de aluminio, que ya lo tenemos acá, ¿no? De longitud, pongámosle 2 metros, démoslo en centímetros, 200 centímetros, ¿sí? A una temperatura inicial de 20 grados centígrados. Se calienta hasta que su temperatura llegue, por ejemplo, hasta temperatura final de 520 grados centígrados, ¿sí? Entonces se ha dilatado una cantidad delta de L. La pregunta es, ¿cuál es su dilatación? ¿Sí? Entonces, primero que todo vamos a calcular la variación de temperatura. Recuerden que la variación de temperatura se calcula como la temperatura final menos la temperatura inicial, es decir, 520 grados centígrados menos 20 grados centígrados, y eso nos da una variación de temperatura de 500 grados centígrados. Ahora sí, con base en eso, aplicamos la ecuación, borremos todo esto que ya no lo necesitamos, y hacemos el cálculo de la dilatación. Delta de L igual a alfa, en este caso del aluminio, por L sub I por la variación de temperatura. Es decir, alfa que vale 24 por 10 a la menos 6, tomémoslo en decimal mejor,
24 grados centígrados a la menos 1 por la longitud inicial, que son 200 grados centígrados, perdón, 200 centímetros, multiplicados por la variación de temperatura, que son 500 grados centígrados. Observen que este grado centígrado, la menos 1 con este grado centígrado se cancela y nos quedan centímetros. O sea, hacemos la multiplicación y eso nos da 2,4. 2,4 centímetros. ¿Sí? Significa que la dilatación fue de 2,4 centímetros. ¿Sí? Ahora, otra pregunta. ¿Cuál será la longitud final? O sea, ¿cuál es la longitud L de la varilla una vez se ha dilatado? Entonces, es lógico pensar que la longitud es igual a la longitud inicial que tenía más la dilatación. ¿Sí? Y hacemos la operación. 200 centímetros más delta de L, que vale 2,4, y eso nos da 202,4 centímetros. Listo. Una forma o una ecuación que se usa mucho también para hallar esta longitud final, tomando esta ecuación, es longitud igual a L sub I más delta de L. Pero ese delta de L ya lo calculamos acá. Alfa por L sub I por delta de T. Observen que se puede factorizar la longitud inicial y nos queda como L sub I factor de 1 más alfa por delta de T, que también pues es muy utilizada cuando la pregunta es ¿cuál es la longitud final? Si la pregunta es solamente ¿cuál fue la dilatación?, si empleamos la de arriba. Entonces también por acá se puede calcular de forma fácil. Y así yo pienso que ya con esto puedes resolver los ejercicios que están planteados en la unidad. Muchas gracias por su atención y espero que sigamos en comunicación.